Las personas que pueden ver y hablar con los muertos, llamados médiums o videntes. Estas personas actúan como intermediarias entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Afirman que pueden escuchar y transmitir mensajes de los espíritus o directamente cederles su cuerpo y que hablen a través de su voz o usando la escritura. Hay dos tipos de médiums: los mentales, que simplemente conectan con el mundo espiritual, escuchando, sintiendo o viendo a los entes, y los físicos, que llegan a producir la materialización o aparición física de estas almas, utilizando el ectoplasma. Se trata de una sustancia o energía espiritual que se forma a partir de las células de los presentes en las sesiones. Esta materia fluye y crea manifestaciones perceptibles. A veces solo son golpes, ruidos o voces, pero pueden llegar a formarse objetos relacionados con el espíritu o partes de su cuerpo como caras o extremidades. Los medios físicos también pueden entrar en trance y ceder el control de sí mismos, permitiendo que el ente tome posesión de su cuerpo. A veces quedan en un estado cataléptico, sin poder moverse, pero otras son capaces de abrir los ojos, moverse y comportarse normalmente. Su forma de hablar también puede cambiar por completo. Uno de los primeros contactos con el más allá fue el de la bruja de Endor, un personaje de la Biblia que permitió al rey Saúl contactar con el fallecido profeta Samuel. También los pueblos celtas creían en la reencarnación y tenían unos sacerdotes llamados druidas que contactaban con antiguos guerreros para pedirles consejo. No fue hasta mediados del siglo XVIII cuando los médiums y la corriente espiritista se hicieron populares. Al principio, gracias al trabajo de científicos como el sueco Emanuel Swedenborg o el francés Allan Kardec, que trataron de demostrar la existencia de almas que habitaban en el mundo espiritual y podían comunicarse con los seres humanos. Ya en el siglo XIX, los casos fueron sucediéndose. El primero y más célebre fue el de las hermanas Fox, Maggie, de 14 años, y Kate, de 10, en 1847. Vivían en una casa en Hightsville, Nueva York, en la que se producían fenómenos extraños como golpes en las paredes y ruidos sin explicación, que hicieron pensar en la presencia de un espíritu. Las niñas trataron de contactar con él, improvisando un alfabeto que permitía responder a las preguntas a través de golpes. Así descubrieron la historia de un hombre que había muerto asesinado en aquella misma casa tiempo atrás. Las hermanas se hicieron famosas y comenzaron a viajar por todo el mundo, convirtiendo el espiritismo en una nueva corriente. Pero años más tarde, durante una conferencia, Maggie reconoció que todo había sido un fraude, surgido de una broma para burlarse de su madre. Sin embargo, las hermanas Fox ya habían creado escuela y cientos de médiums y sociedades de espiritismo surgieron en Europa y América, a pesar de que la Iglesia Católica condenaba estas prácticas. En todas partes se hacían mesas parlantes, sesiones alrededor de un tablero conducidas por un médium para establecer contactos, y algunos de ellos se hicieron muy populares. El británico Douglas Home, al margen de levitar y mover objetos, conseguía hacer sonar instrumentos, anudar pañuelos o poner en marcha péndulos cerrados en una cristalera. Sus sesiones fueron supervisadas por científicos que nunca llegaron a una explicación lógica para estos fenómenos. A pesar de llegar a ser casi una religión, el espiritismo fue perdiendo seguidores a principios del siglo XX, cuando muchos supuestos videntes fueron descubiertos haciendo trampas. Aún así, hoy en día quedan algunos médiums que son respetados y consultados.